¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Es un gusto estar contigo en esta jornada y compartir una reflexión, algo que he traído para ti. Espero que te inspire y que en los próximos minutos puedas meditar conmigo acerca de un tema trascendente y más en este momento que estamos viviendo, no solo en nuestro país, en Uruguay, sino en todo el mundo. Un tiempo de mucho caos, de mucha desesperanza, de mucha incertidumbre. La gente tiene muchas dudas acerca no solamente de su presente, sino del futuro. ¿Qué va a pasar? Si me voy a contagiar, si no me voy a contagiar, si me voy a librar del virus o no. ¿Qué va a pasar si es que me contagio, no? ¿Tendré esperanza? Justamente quiero hablarte de la esperanza. Quiero compartir contigo tres claves para vivir con esperanza, o tres principios, como los quieras denominar, tres principios para vivir con esperanza. Mi nombre es Johnny Pérez y es más que un gusto compartir contigo estos tres principios. El primero, recordar que todas las tormentas de la vida son pasajeras. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún momento seguramente el COVID va a pasar. Se van a escribir ríos de tinta, se van a hacer películas, se van a filmar documentales, pero va a ser parte de las páginas de la historia del siglo XXI y va a quedar atrás. Esta tormenta que se ha hecho un poco más larga de lo que parecía ser al principio, va a pasar en algún momento. Y hay una leyenda, una vieja historia que una vez escuché que siempre me quedó en el corazón. Cuenta que un rey, estando en el máximo esplendor de la gloria de su reinado, estaba haciendo un gran banquete. Pero en un momento de esos en que te hace clic, ¿no? Como nosotros le decimos, denominamos, se dio cuenta que no siempre tal vez iba a tener todo a su favor. Así que pensó que sería bueno reflexionar en qué pasaría si un día las cosas no iban tan bien en su reino. Llamó a uno de sus sabios y le dijo: ¿sabe qué he estado pensando en que necesitaría tener un ancla, un mensaje que me ayudara si en algún momento las cosas me van mal en la vida? Así que sus sabios hicieron un cónclave que duró varios días y definieron una frase que le ayudaría al rey si es que en algún momento las cosas le iban mal. La historia cuenta que en definitiva las cosas comenzaron a suceder mal en el reino, el reino se empezó a dividir, algunos de los oficiales de primera línea del rey empezaron a ser desleales con él, y tal es así que este rey, que estaba en lo mejor de la gloria, en un momento se encontró con un ejército dividido, corriendo por su vida en los acantilados de su nación y perseguido por un ejército que quería matarlo. Así que perdió toda esperanza, dijo: bueno, ya no tiene sentido vivir, perdí mi reino, perdí mi gloria, perdí mi riqueza, ya no quiero seguir viviendo. Y a punto de querer suicidarse en un despeñadero, se acordó que en algún momento le había pedido a sus sabios que hicieran una frase que lo ayudara en un momento de dolor, un momento triste. Y esa frase la había guardado en su anillo, así que se escondió en una de las hendiduras de las rocas, dejó pasar el ejército y cuando estuvo tranquilo, abrió el anillo, desenvolvió aquel pequeño rollo en el que decía esto también pasará. Así que el rey tuvo la fuerza suficiente para creer que en algún momento, ese mal momento, valga la redundancia, se iba a terminar y decidió salvar su vida. Se escondió y bueno, la leyenda dice que en algún momento el rey recuperó su reino, volvió al palacio. Fue más rico, más fuerte y más poderoso que lo que había sido. O sea, su gloria postrera fue mayor que aquella primera gloria. Y cuando estaba haciendo una gran fiesta, con mucha algarabía, con mucha alegría, uno de sus sabios más ancianos se acercó y le dijo: rey, ahora también tiene que volver a leer la frase. ¿Cómo que ahora? Sí, ahora tiene que leerla nuevamente. Abrió y volvió a leer lo que decía, que el rollo que decía: esto también pasará. Lo que quiere decir esto, mis queridos amigos, es que los buenos y los malos momentos en la vida son pasajeros y que las tormentas pasan. Y para vivir con esperanza uno tiene que recordar eso, que todo en la vida es pasajero. Y si estamos pasando hoy por una crisis, si estamos pasando por un momento difícil, no nos olvidemos que va a pasar en algún momento. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. En el libro de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. O sea, hay tiempos donde uno tiene que atravesar tormentas, donde uno puede abrazar. Es curioso que Eclesiastés dice tiempo de abrazar y tiempo para dejar de abrazar. Bueno, este tiempo de pandemia es un tiempo donde uno no puede abrazar. Mirá qué curioso. Pero todo en la vida pasa. Entonces, primer principio: todas las tormentas en la vida son pasajeras. El segundo principio para vivir con esperanza: recordar que si tu situación no cambia, vos sí podés cambiar. Este principio me encanta porque uno a veces quiere que las cosas malas se terminen en la vida, ¿no? Dice: bueno, ¿cuándo se va a acabar esta crisis? ¿Cuándo se va a acabar el COVID? ¿Cuándo volveremos a tener la normalidad? ¿Cuándo podremos hacer un asado entre amigos, sin restricciones, sin tapabocas, sin culpa, ¿no? Porque uno se junta ahora y parece que
te ataca la culpa y haber hecho bien, haber hecho mal, hasta el séptimo día te estás fijando a ver si hay síntomas, ¿no? Porque uno tiene esa persecución interna y real de vivir en una pandemia. Pero uno está todo el tiempo queriendo que lo malo se acabe, ¿verdad que es así? Ahora, yo digo, si lo malo no se acaba, o si la situación difícil no se acaba, ¿no será que uno puede cambiar? Si la situación que me rodea no cambia, ¿no será que el que tengo que cambiar soy yo? Y la verdad es que a mí me ha pasado que los tiempos donde más crezco en mi vida son los tiempos de crisis. Me tocó pasar por el COVID, ¿sí? Digo, lo mejor es no pasar, pero si te toca pasar y tenés la bendición de sobrevivir a eso, usalo como un momento donde puedas crecer como persona. Si hoy estás pasando una crisis económica, decís, bueno, yo quiero que ya se acabe esta crisis. Tal vez la crisis no va a cambiar mañana, pero ¿no será que vos sí podés cambiar y podés crecer y podés aprender cosas nuevas en medio de esa crisis? La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Y en lo profundo de tu alma, aún en medio de la crisis, vos podés aprender cosas. Y la Biblia está llena de ejemplos de gente que atravesó crisis y en medio de la crisis se transformó en una mejor persona. En medio de la crisis pudo sacar fuerzas de la debilidad, y una de las historias que más me apasiona es la del rey David. David fue ungido como rey siendo un pibe, como decimos nosotros, pero no alcanzó el reino automáticamente, sino que tuvo que atravesar un proceso largo de su vida. Vivió como loco en medio de las cuevas, de la humedad, de la incomodidad. Y hay un pasaje muy interesante en donde dice que a David se le juntan personas en una cueva que se llamaba Adulam. Se vienen todos los deudores, los angustiados, la gente que estaba en situaciones críticas de su vida, se le acerca a David. Y David, en vez de quejarse de todo esto, en vez de decir, no, muchachos, ¿yo qué les puedo dar? No, los abraza a todos y le dice, bueno, vengan conmigo, yo estoy mal, ustedes están mal, vamos a armar un equipo. Y de ese tipo de personas David crea un ejército que luego le vale hombres absolutamente leales y que conquistan tierras y que se transforman en valientes guerreros para la vida de David, gente que se vuelve indispensable en su vida. Entonces, si la situación, si la cueva en la que estoy no cambia, yo puedo cambiar, yo puedo hacer de esta cueva el mejor lugar ahora, la mejor cueva del mundo. Si esta cárcel no se abre, bueno, hagamos de esta cárcel la mejor. Si esta enfermedad no se termina, tratemos de sacar algo bueno de esta situación. Eso es el segundo principio para vivir con esperanza. Si tu situación no cambia, vos sí podés cambiar. Y el tercer principio es recordar que lo único que no te pueden robar en la vida es la capacidad de encontrar un propósito. Y para hablar de este principio quiero recordarte la historia muy interesante de una persona que se llamaba Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Viktor Frankl se transformó en uno de los más grandes psicólogos, historiadores, una persona muy reconocida en todo el ámbito de la psicología, como te digo, el creador de la logoterapia, que sobrevivió nada más y nada menos que a los campos de concentración de los nazis entre el año 1942 y 1945. Frankl, en ese momento de los campos de concentración, sobreviviendo a la tortura, al hambre, a la desnudez, se dio cuenta de algo muy interesante, que sobrevivían a los campos aquellos que tenían esperanza. Parece ser que él, en medio de esa crisis que le tocó atravesar, se dio cuenta que la gente que tenía esperanza en algo, o que tenía sentido, o que decía, bueno, yo sé que voy a salir de esto, no moría. En cambio, aquellos que se rendían y decían, ya está, ya no hay motivo para seguir viviendo, parece que esos rápidamente morían, rápidamente dejaban de existir, o los metían en las famosas cámaras de gas, o los llevaban y luego no aparecían nunca más. Y él se dio cuenta que si el hombre y la mujer tienen un sentido de vida, por eso es el creador del existencialismo, y escribió libros muy famosos como El hombre en busca del sentido, él se dio cuenta que si el hombre tiene un sentido para vivir, resiste cualquier cosa que le pueda estar pasando. Entonces, para vivir con esperanza uno tiene que tener un sentido más grande que uno mismo. El problema es, ¿tenemos un sentido? Está comprobado que la gente, aún alcanzando el mayor de los éxitos en la vida, pierde el sentido de vivir. Es más, los psicólogos estudian con mucha sorpresa casos de personas que han alcanzado la gloria y la fama, pero que luego que llegan al pico máximo de gloria en su vida, encuentran que no hay sentido. Es como, toqué la montaña y ahora ¿qué viene? ¿No? Ya no hay más gloria, ya no hay más dinero que pueda ganar, ya no hay más éxito que pueda lograr. Le ha pasado a los grandes actores de Hollywood, le ha pasado a los grandes artistas. De un momento a otro nos enteramos que terminan por quitar sus vidas porque se encuentran vacíos. Y la respuesta a esto es que no tienen un éxito mayor a ellos mismos, no tienen un sentido en sus vidas.
¿Cuál es el sentido? La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es que si yo no tengo un sentido mayor a mí mismo y a mi propia existencia, acabaré en un momento sin esperanza. Ya no hay más gloria, ya no hay más dinero, ya no hay más éxito, ya alcancé mi título, alcancé mi casa, alcancé mi bienestar. ¿Por qué vivo ahora? Si no tengo una razón más grande que yo mismo para vivir, perderé el sentido de la esperanza. Y mis queridos amigos, el único que nos da sentido es Cristo. Lo único que realmente trasciende nuestras propias vidas es vivir por algo mayor a nosotros mismos. Dice la Biblia que Dios ha puesto en nosotros eternidad. O sea que nosotros no somos personas finitas. Lo finito es nuestra vida aquí en la tierra, pero cuando se acaba la vida aquí en la tierra, hay eternidad en nuestro corazón. Y si nosotros vivimos con esperanza nuestra vida, sabiendo que hay eternidad mañana, entonces no vamos a perder el enfoque. Pueden venir tormentas, puede venir el COVID, puede venir la crisis económica, pero yo sé que soy pasajero, que hay un destino eterno para mí, que tengo que preparar mis maletas espirituales para que cuando aquí la vida en la tierra termine, pueda tener un pasaje para el cielo. Y ese es el verdadero sentido de la esperanza. Y para terminar este concepto de vivir con esperanza, me gustaría recordar una historia muy interesante que está en la Biblia, en el libro de los Hechos. Es una de las tantas historias que le tocó vivir a Pablo, el apóstol Pablo. Dice que estaban en una embarcación, todos a punto de morir. Hechos capítulo 27 cuenta esta historia. Se largaron en un momento muy difícil, había vientos y vino un viento que se le denomina como Euroclidón. Empezó a azotar la barca con 265 personas a bordo y parecía que iban a fallecer, que iban a perecer. Y todos habían perdido la esperanza. Me llama la atención lo que dice el verso 20. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. O sea, las 265 personas a bordo de aquella nave creyeron que su vida se terminaba. Se desesperanzaron. Dijeron, ya está, ya no podremos sobrevivir a esto. Sin embargo, Pablo, que era el hombre que podríamos decir tenía conexión con el cielo. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces alguien se te arrima y te dice, vos que tenés conexión con el de arriba, decime qué hago. ¿No? Y Pablo estaba conectado con el cielo. Y dice que Pablo reunió a la tripulación y le dijo, mira lo que le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Parece que nos hubiera, ¿no? Si no te hubiera juntado aquel de almuerzo, no te hubiera contagiado COVID. Parece que lo escucho a Pablo diciéndome, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y esa es la frase que hoy nos cierra en este episodio de Vivir con Esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es animarse de que, aunque nos toque naufragar, llegaremos a destino. ¿Sí? Así que yo no sé cuál es el naufragio en el que estás viviendo hoy. ¿Cuál es la crisis que estás atravesando? Tal vez es el COVID, tal vez es lo económico, es lo familiar. Pero la palabra que Dios trae para tu vida es anímate. Aunque el barco se hunda, llegarás a tierra firme. Y lo que pasó fue que todos aquellos 265 personas se salvaron. Dice la Biblia que algunos fueron agarrándose de pedazos de madera, otros nadaron hacia la orilla, naufragaron, la nave encalló, pero todos llegaron a tierra firme. Y en definitiva, mis queridos amigos, vivir con esperanza es eso. Vienen tormentas, vienen dificultades, vienen retos en la vida y a veces nos toca naufragar, ¿verdad? Nos toca pasar momentos difíciles. A nadie le gustaría pasar por los naufragios, ni agarrarse el COVID, ni tener crisis económica, ni que llegue un vendaval a la casa, ni que la familia se separe. Ninguna de estas cosas son para nosotros cosas que quisiéramos vivir, pero llegan. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero la esperanza nuestra es que Jesús está en nuestra barca, que Jesús está con nosotros y que aunque nos toque pasar zozobras, llegaremos firme al otro lado y a la otra ribera. Antes de despedirte en este episodio, me gustaría hacer una oración por ti. Dice la Biblia que orar es hablar con Dios y uno cuando ora, cuando habla con Dios, siente esperanza. Así que ahí donde estás, sin importar la situación que vivas, quiero animarte a hablar con Dios y repetir esta oración conmigo. Señor, te doy gracias, porque a pesar de mi crisis, tú estás conmigo. Confío en ti en medio de mi embarcación. Tú conoces mis tormentas, tú conoces mis temores, tú conoces lo que siento en esta hora. Te entrego el control de mi vida, te entrego el control de mi corazón, de mis pensamientos. Te pido ahora que tú seas el Señor
y Salvador. Gracias por amarme y por ayudarme a vivir con esperanza en medio del caos. En el nombre de Jesús.